Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga a cada hermano de aquí de la Iglesia Elim, cada familia de aquí de la Iglesia Elim, a cada hogar que nos está sintonizando, que nos está viendo en esta hora. Bueno, pues vamos a comenzar. Después de estos cantos que se han entonado, vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Bueno, vamos a pedirles que por ahí compartan la predicación. Vamos a compartir y vamos a nosotros a pasar este momento en el cual vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Ahí ponga en compartir todos los que puedan. Un saludo para cada uno de los hermanos. Dios bendiga a cada familia, Dios bendiga a cada hogar, Dios bendiga a cada uno de los que están conectados en esta tarde. Así que Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado y pues vamos a estar disfrutando lo que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito de Dios se siga cumpliendo en medio de esta situación y en medio de esta necesidad. Y yo le invito a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo número 5. San Juan, capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Por ahí comparta la predicación, vamos a estar disfrutando. Bueno, aunque estamos aquí adentro del templo, está la bocina allá en la parte de arriba para que los vecinos, los que están aquí cerca, puedan también escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 9 dice de la siguiente manera: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos bendice. Gracias porque la riqueza, Señor, de esta escritura siempre cumple un propósito por el cual es enviada. Bendícenos a través de ella. Bendice a la Iglesia Elim. Bendice Matamoros, bendice aquí la colonia Buenavista, bendice a los vecinos. En el nombre de Jesús, esta palabra traerá vida, bendición a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a meditar en esta palabra, el Evangelio de Juan. Recordemos que el Evangelio de Juan se compone de 21 capítulos. Haciendo un resumen de los 21 capítulos, encontramos que en el capítulo 1 vemos la preexistencia de Cristo. Capítulo 2, la primera señal, la transformación del agua en vino. Capítulo 3 nos habla de Jesús y Nicodemo, el nacer de nuevo. Capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Capítulo 5, el paralítico de Betesda. Capítulo 6, la alimentación de la multitud. Capítulo 7, Jesús habla sobre el Espíritu Santo, ríos de agua viva. Capítulo 8, Juan muestra la gracia a través de aquella mujer adúltera a la cual Jesús perdona. Capítulo 9, la sanidad de un ciego. Capítulo 10, Jesús el buen pastor. Capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Capítulo 12, Jesús en Betania.
Capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Capítulo 14, 15 y 16, Jesús habla sobre el Espíritu Santo. Capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos. Capítulo 18, 19, 20 y 21, habla sobre la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en todos estos 21 capítulos la manifestación de Dios a través de Jesús de una manera especial, de una manera gloriosa. Encontramos también en el Evangelio de San Juan, en los 21 capítulos, los 7 yo soy. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, capítulo 8, verso 12. Yo soy la puerta, capítulo 10, verso 9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, verso 11. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, verso 6. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15, verso 5. Todo esto encontramos en los 21 capítulos del Evangelio de San Juan. Pero aparte de todo esto, encontramos señales, 7 señales que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su ministerio. Pero también, aparte de 7 señales, 7 discursos. Por ejemplo, las 7 señales. Número 1, la transformación del agua en vino, capítulo 2, versos del 1 al 11. La sanidad del hijo del oficial del rey, capítulo 4, verso 46 al 54. La sanidad del paralítico, capítulo 5, verso 18. La alimentación de la multitud, capítulo 6. Jesús camina sobre las aguas, otra grande señal, capítulo 6, verso 16 al 21. La sanidad de un ciego, capítulo 9, verso del 1 al 41. Y la resurrección de Lázaro, capítulo 11, verso 1 al 57. 7 diferentes señales, 7 diferentes manifestaciones gloriosas y portentosas del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos en Juan 7 discursos. Por ejemplo, el discurso que Jesús tuvo con Nicodemo. El tema era el nacer de nuevo o el nuevo nacimiento, capítulo 3, verso 1 al 21. El discurso que Jesús tuvo con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, verso 1 al 42. El discurso que Jesús tuvo con los judíos, capítulo 5, verso 19 al 41. El discurso que está en Juan capítulo 6, verso 22 al 65 y habla sobre el pan de vida. El discurso del capítulo 7, verso 1 al 52, él habla del espíritu que da vida. Capítulo 8, verso 12 al 59, el discurso de que él menciona y confirma que es la luz del mundo. El capítulo 10, el discurso que habla sobre el buen pastor. Todo esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Pero lo interesante de esto es de que después de cada señal hay un discurso. Casi siempre después de cada una de estas 7 señales, después de estos 7 milagros, hay un discurso. Y para poder entender el propósito de la señal o del milagro, tenemos que entender el discurso, porque en el discurso implícitamente Jesús revela el propósito de esa señal y de ese milagro. Ahora, encontramos nosotros en el capítulo 5 que acabamos de leer, el milagro, la tercera señal. Jesús levanta a un paralítico en el estanque de Betesda. Enseguida Jesús da un discurso a los judíos, y a través de ese discurso Jesús empieza a revelar el propósito de ese milagro. Así que vamos a estar viendo todo el capítulo número 5 de San Juan para darnos cuenta de diferentes evidencias que Jesús revela de que Él es el Hijo de Dios. Por ejemplo, vamos a ver como primer punto el evidente milagro, la primera evidencia, el evidente milagro. Juan en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 nos revela la ubicación en donde fue ese milagro. La Biblia dice en el versículo 1 y versículo 2, capítulo 5 de San Juan: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aunque Juan no nos revela directamente en cuál fiesta estaba o cuál fiesta estaba aconteciendo, nos muestra que estaba en Jerusalén. Así que por lo menos tuvo que haber sido la fiesta de la Pascua, los tabernáculos, en las cuales se celebraban en Jerusalén.
y fue en la ciudad de Jerusalén donde ocurrió este milagro, esta señal. Nos habla de un estanque, el estanque de Betesda, un lugar donde había agua, un lugar que estaba ubicado en la parte norte del templo. Betesda significa casa de misericordia. En esta ubicación nos habla que había 5 pórticos, pero también nos habla que estaba la puerta de las ovejas. Todo esto nos habla Juan sobre un panorama, sobre la ubicación en donde aconteció esta señal. La ciudad, el estanque, los pórticos y la puerta. Todo esto nos da un panorama geográfico y de ubicación en donde sucedió esta señal. Pero también Juan nos revela la situación en estos momentos. Verso 3 y verso 4 dice: en estos yacía una multitud de enfermos. Una multitud, recalca Juan. No eran pocos, eran muchos. Dice que había ciegos, había cojos, había paralíticos, y dice que todos estaban esperando algo. Todos los enfermos, toda aquella multitud esperaba el movimiento del agua de ese estanque. Verso 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por eso había en ese momento una grande multitud, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas, y el enfermo que se adentraba en ese estanque recibía la sanidad. Había una multitud de enfermos. Todos esperaban la visitación de ese ángel. No sabían el día, el momento, la fecha, la hora, pero todos estaban a la expectativa y todos esperaban ese acontecimiento para correr. Y el primero que se adentrara a ese estanque recibía la sanidad. No solamente nos habla Juan de la situación, sino también de la condición de un hombre, que se recalca específicamente en el versículo 5. Dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que durante 38 años esperaba el momento para que el ángel descendiera y removiera las aguas. Pero durante 38 años nunca pudo hacerlo. Pasó 1 año, 5 años, 8 años, 10 años, 20 años, 30 años, y él no quedaba sano. Pasaba el tiempo, pasaban las décadas, y este hombre seguía en esta misma condición. Había perdido toda esperanza. Pero el versículo 6 al versículo 9 nos habla de este grande milagro, la evidencia de este milagro, lo evidente de este milagro. Versos 6 al 9 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Los ojos del paralítico estaban ubicados en el agua. Estaban enfocados, estaban siendo puestos en el agua del estanque. Sus ojos estaban enfocados en su situación, en sus piernas. Él sabía que no podía correr, que no podía adentrarse por sí solo hacia el estanque. Otros le ganaban, otros se adelantaban. Él veía el agua removerse cuando el ángel descendía, pero no podía adentrarse. Veía sus piernas, él veía su señal de incapacidad. No podía por sí solo llegar y recibir su sanidad. Él estaba solo. No había nadie en quien lo cargara. Él dice: estoy solo. No hay nadie en quien me meta al estanque. Él estaba en el estanque de la misericordia, pero no había nadie que tuviera misericordia de él, quien se acercara y le ayudara y lo metiera al estanque para que recibiera la sanidad. Él no ve que pueda ocurrir cosas maravillosas en su vida. Él ve toda su condición, pero en ese momento iba a ocurrir algo glorioso. Amigo que me escucha, la flaqueza humana no puede limitar a Jesús. No importa cuál sea su condición, no importa que usted esté como este hombre, el cual usted
no se pueda levantar de su situación. Quizás no está enfermo de las piernas, pero sí de otras situaciones que no le dejan levantarse, seguir adelante y alcanzar una meta y un propósito, el cual Dios tiene para usted. Déjeme decirle que lo que usted está viviendo no puede limitar a Dios, no limita a Dios, porque cualquier situación difícil que vivamos no es más grande que Dios. Dios tiene poder para realizar milagros a pesar de lo que nosotros vivamos. Aquel hombre recibió un milagro sorprendente. Jesús le dijo: levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levantó y empezó a caminar e hizo algo que siempre había soñado: adentrarse al templo, adorar a Dios, acercarse a Dios. Y ahora este hombre ya no era el mismo, porque había un evidente milagro en su vida. Dios se quiere glorificar en su vida. Dios es un Dios de milagros. Dios tiene poder para actuar de una manera gloriosa, como lo hizo con este hombre. Pero ahora, número 2, vamos a ver la evidente autoridad de Jesús. La evidente autoridad de Jesús. Ya dijimos que para poder entender el milagro, el propósito del milagro, tenemos que entender el discurso. Tenemos que ver qué Jesús dijo, cuál fue la plática que hubo con aquellos judíos. Juan capítulo 5, verso 17 al 19 dice: vamos a ver la reacción de los judíos después de que vieron a aquel hombre levantarse en el día de reposo. Y Jesús le respondió. Aquellos hombres se habían molestado y le dijeron: ¿por qué sanas en el día de reposo? Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y empieza el discurso, la plática entre Jesús y aquellos judíos. Para los judíos, aquella señal no era un señal de un milagro de parte de Dios. Para los judíos era una señal de que Jesús era un hombre malvado, que no respetó el día de reposo. Ellos se molestaron por eso, porque aparentemente quebrantaron algo que ellos habían establecido. Y ellos se molestaron también. Su reacción fue: se molestaron porque Jesús llama Padre a Dios. Y los judíos no llamaban a Dios Padre, porque ellos sabían el significado de la palabra Padre, de una relación íntima, de una cercanía. Y ellos sabían que la ley no podía acercarlos al Padre en una intimidad perfecta. Pero Jesús le llama Padre. Los judíos escuchan y no reconocen su autoridad como hijo de Dios y lo rechazan. Pero Jesús está revelando su autoridad ante los judíos. Por eso el versículo 19, verso al 29, Él muestra su autoridad como hijo de Dios. Vemos que la señal es la afirmación de Jesús de que podía hacer en el día de reposo lo que los fariseos no podían hacer, lo que los judíos no podían hacer. Verso 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, le reafirma, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús se presenta como hijo. Jesús presenta a Dios como Padre. Jesús presenta su autoridad, y que esa señal estaba reflejando esa autoridad y ese poder que aquellos hombres no podían hacer. La autoridad de Jesús como hijo su relación con Dios era muy diferente a la de ellos. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos que Jesús reafirma su comunión con Dios como Padre. Era una comunión, era una relación diferente al cual el pueblo de Israel tenía con Dios. Y Él se presenta como hijo y presenta su autoridad. Vemos que fuera de Dios Padre, Jesús es incapaz de hacer señales. La curación del hombre cojo no debe contemplarse como un milagro, como un magnífico logro humano.
No lo podía hacer cualquier hombre, una persona, sino que Jesús muestra su autoridad en ese momento, reflejando que es el Hijo de Dios. Y tal y como Juan lo narra, es una tarea a través de la cual Dios pone su sello en la obra de su Hijo. Dios tiene autoridad siempre, y el Padre comparte esa autoridad con el Hijo. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús puede hacer milagros cuando Él lo desea, cuando Él quiere. Dios nunca cesa de hacer milagros. La autoridad de Jesús nunca se termina. Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Así como la propiedad del fuego es quemar y la propiedad de la nieve es enfriar, la propiedad de Dios es obrar milagros y señales. La autoridad y el poder de Jesús se manifestó en aquel estanque. Había llegado el tiempo para el milagro para ese paralítico. El paralítico no se adentró al estanque. El paralítico no vio al ángel, no vio remover el agua en ese momento. El paralítico en ese momento no vio que alguien más se adentrara para recibir sanidad. Pero ahí estaba el creador de los ángeles. Ahí estaba el que tiene toda potestad y toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Aquel hombre escuchó la voz que le dijo. El ángel nunca le había hablado, el ángel nunca se había manifestado a él, pero ahora estaba escuchando la voz que le dijo: levántate y anda. Jesús es el Hijo de Dios y tiene toda autoridad. La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios, no está limitada por nada ni por nadie. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Marcos capítulo 4, verso 39 al 41. Cuando vino la tempestad sobre aquella barca, los discípulos dijeron: Señor, perecemos. Y Jesús habló a la tormenta, habló a la tempestad y le dijo: calla y enmudece. Los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Marcos capítulo 5, verso 7 al 12. Cuando llegó a la región de Gadara, dice la Biblia que estaba un hombre atormentado por una legión de demonios. Dice la escritura que cuando Jesús se acercó a aquel hombre, los demonios le reconocieron y le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Le reconocieron y luego dice que le rogaban: no nos saques de aquí. Y luego recalca nuevamente Juan Marcos en ese capítulo 5, y que le rogaban que entraran dentro de aquellos hatos de cerdos. Y Jesús muestra a través de los evangelios autoridad sobre los demonios. Vemos que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Marcos nos narra por lo menos dos diferentes milagros. En Marcos capítulo 5, verso 21 al 43, la hija de Jairo es resucitada, y la mujer de flujo de sangre que tocó el borde de su manto fue sanada al instante. Jesús tiene autoridad también sobre la muerte. Los evangelios nos hablan: Mateo capítulo 28, verso 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12 y Juan 20 del 1 al 10, que Jesús no se quedó en esa tumba. Las ligaduras de la muerte no le pudieron retener. El Padre le levantó a través del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? El apóstol Pablo recalca esa autoridad sobre la muerte, y Jesús se levantó entre los muertos, mostrando esa autoridad. Así que Jesús es el Hijo de Dios y tiene potestad y tiene autoridad, y quiere obrar en su vida y quiere obrar en mi vida. Número 3. Ahora vamos a ver el evidente testimonio. El discurso sigue narrándose, sigue presentándose Jesús, que Él tiene toda autoridad, pero también habla. Jesús señala en Juan capítulo 5, verso 30 al 37, Jesús señala que hay testigos adecuados para la verdad que está predicando. A partir del versículo 31 hasta el versículo 47, Jesús muestra, les presenta diferentes testigos que habían mostrado también y testificado que Él es el Hijo de Dios y que tiene toda autoridad. Presenta a Juan el Bautista. Verso 31 al 35.
dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús menciona el evidente testimonio de Juan el Bautista, el testimonio que da Juan el Bautista de Jesús. Jesús les recuerda y les dice: ustedes enviaron a personas a preguntar acerca de mí, a preguntar si él era también el mensajero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de mí. Recordemos en Juan capítulo número 1 que los fariseos y los judíos enviaron mensajeros a Juan haciéndole una serie de preguntas, diciéndole: ¿tú eres el Cristo? Y él dijo: no. ¿Tú eres el Mesías? Él dijo: yo no soy. ¿Tú eres Elías? Yo no soy. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Y empieza a testificar. Jesús, y más adelante Juan el Bautista, cuando bautizaba en las heladas aguas del río Jordán, dice la escritura que Jesús vino a él. Cuando Juan vio a Jesús, lo primero que vino a su pensamiento y a su corazón, y la expresión que salió de su voz fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista daba testimonio de Jesús. Pero también el verso 36 nos muestra que las obras que Jesús hacía daban testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Verso 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el que da Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús ya había hecho por lo menos 2 señales anteriores, 2 milagros, 2 portentos, y esos milagros daban testimonio de que Él es el Hijo de Dios y que tenía toda autoridad. Verso 37 al 38, alguien más da testimonio. Verso 37 y 38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos no estaban creyendo en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero Él dice: Juan el Bautista da testimonio de mí. Las obras que yo hago dan testimonio de mí, pero también mi Padre da testimonio de mí. El Padre y yo somos uno mismo. Pero también el versículo 39 Jesús les muestra y les confirma que las Escrituras daban también testimonio de Jesús. Verso 39 dice: escudriñar las Escrituras. Jesús les dice esto a los judíos: escarben, busquen, inquieran, lean, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Lo que ellos tenían a su alcance hasta ese tiempo: el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley, los profetas mayores, todo aquello, Escritura, daba testimonio de Jesús. Revelaban en cada libro, en cada escrito, que Jesús es el Hijo de Dios y que iba a llegar un Salvador. Ellos tenían que entender, tenían que escudriñar y tenían que entender de que en Génesis tenían que ver a Cristo, que es la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. Levítico, Cristo es el sumo sacerdote. Números, Cristo es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Cristo es el profeta mayor que Moisés. Josué, Cristo es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Jesús es nuestro pariente redentor. Primero y segundo libro de Samuel, Jesús es el profeta fiel. Primer libro de los Reyes y los libros de las Crónicas, Él es nuestro rey que gobierna. En Esdras, Cristo es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Cristo ahí está como constructor de los muros derribados
de nuestra alma. En Esther, Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job, Cristo es nuestro Redentor que vive. En los Salmos, Cristo es nuestro pastor y nada nos faltará. En Proverbios, Cristo es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, es nuestro amado y nuestro esposo. Pero también lo vemos en Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es el profeta que gime. En Lamentaciones, Cristo es nuestro profeta también que intercede por nosotros al Padre. En Ezequiel vemos la figura de los 4 seres vivientes. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Cristo es el esposo eterno. En Joel, Cristo es el bautizador en Espíritu Santo y fuego. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el misionero foráneo. En Miqueas, Él es el rey que será rey en Israel y que será nuestra paz. En Nahum, Él es el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, Él es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es el futuro rey de Sión. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia. Jesús estaba ahí en cada libro y Jesús les dice: escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que os encontrarán la vida eterna. Ahí estaba Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. Y en ese discurso Jesús les dice: esas escrituras dan testimonio de mí. ¿Y qué decir para nosotros, hermanos, en el Nuevo Testamento? Ahí encontramos a Jesús. Y al escudriñar el Nuevo Testamento encontramos a Cristo, el dador de la vida eterna. En Mateo, Él es el Mesías. En Marcos, Él es el obrador de milagros. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, el Espíritu Santo moviéndose entre los hombres. En Romanos, Jesús es el justificador. Primera y segunda de Corintios, Él es el santificador. En Gálatas, Él es el redentor de la maldición de la ley. En Efesios, Él es el esposo de la iglesia. En Filipenses, Cristo es el gozo de nuestro corazón. En Colosenses, Él es quien habita corporalmente en la plenitud de la deidad. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, Cristo es nuestro inminente Rey venidero. Primera y segunda de Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es el pastor fiel. En Filemón, Cristo es el amigo de los oprimidos. En Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. En Santiago, Él es el sanador de los enfermos. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. Primera y segunda y tercera de Juan, Cristo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En Judas, Él es el Señor que viene con sus millares de santos. Y en Apocalipsis, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. En las Escrituras encontramos el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en ese discurso, Jesús sigue hablando de alguien más. Habla de Moisés y les dice que Moisés también había dado testimonio de él. Juan capítulo 5, verso 45 al 47 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Jesús también les pone el testimonio no solamente de Juan el Bautista, no solamente de sus milagros, no solamente del Padre, no solamente de las Escrituras, sino les pone al gran Moisés. Moisés daba testimonio de Jesús. Ya lo mencioné al principio, el estanque de Betesda estaba hacia el norte del templo. Dice la Biblia que había 5 pórticos. En esa área de esos 5 pórticos era donde se leía la ley, era donde se enseñaba la ley, y por lo tanto era un área donde se escuchaba constantemente los escritos de Moisés. Jesús lo presenta también a Moisés como testimonio de que él escribe de él mismo. Así que encontramos también en los 5 libros de Moisés, que están abundantemente rociadas de referencias simbólicas de Jesús. Por ejemplo, en el Pentateuco encontramos en Génesis el sacrificio de Isaac. En Éxodo capítulo 2, el Cordero Pascual. Éxodo 16,
el pan del cielo, el maná. Cristo es el maná, el pan que descendió del cielo. Cristo es el cordero que derramó su sangre por nosotros. En Éxodo 17, cuando en la roca donde brota el agua, Cristo es el agua de vida. La serpiente de bronce levantada en el desierto, Números 21, verso 4 al 9. Jesús dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que Moisés daba testimonio de Jesús. Los tipos que se mencionan en los escritos de Moisés daban testimonio de Jesús. ¿Qué decir de Deuteronomio 18, versos 17 al 19, en donde se promete un profeta como Moisés? Cristo dice: Moisés da testimonio de mí. Pero también, como ese discurso aterriza en la señal, en el paralítico de nacimiento, también daba testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. El paralítico, repito, no vio el ángel que descendió para sanarlo. No escuchó la voz de ese ángel. Su cuerpo no sintió el agua de ese estanque. El propósito de ese estanque era para que los que llevaban a ofrecer corderos al altar, antes de llevarlo ahí, los sacerdotes o los que se ocupaban de esa tarea tomaban el cordero y lo llevaban al estanque de Betesda y lo lavaban para poder detectar si tuviera un defecto en su cuerpo. Y al lavarlo y al limpiarlo con esa agua, ellos veían un defecto, decían: no es digno de un sacrificio. Él vio muchos corderos en ese estanque durante 38 años. Pero ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios lleno de autoridad, llega a ese lugar. Y de toda esa multitud de enfermos se dirige a él, le habla a él y le dice: ¿quieres ser sano? Jesús le habló, Jesús lo sanó, Jesús lo perdonó. Jesús tiene poder, obrando con autoridad, y lo sigue haciendo. Jesús se acerca a su vida. Jesús un día se acercó a nosotros. Ya vimos todo lo que da testimonio de Jesús, lo que él menciona en su discurso. Pero ahora también nuestra vida es un testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque un día Jesús se acercó a nosotros. No éramos dignos de que Él se acercara. Él nos amó, Él nos miró. Hermano, Dios tuvo misericordia. Un día estuvimos en ese estanque de misericordia. No lo hicimos por nuestras propias fuerzas, no por nuestras obras, sino por su gracia y su misericordia. Él se acercó a su vida, Él se acercó a su familia. Un día le sanó, un día le restauró, un día le proveyó, un día le respondió su necesidad, un día le bendijo. Y nos hemos dado cuenta y experimentado que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre está ahí manifestando su poder y su autoridad, porque Cristo siempre está obrando y siempre lo seguirá obrando. No estamos solos. La autoridad del Hijo de Dios está con nosotros. El poder de Dios está a nuestra disposición. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús, el Hijo de Dios, está con su iglesia, está con los suyos. Y gloria a Dios porque un día pudimos experimentar ese poder, y usted y yo ahora somos testimonios y hablamos a la gente. O sea que no solamente el paralítico ha testificado, pudo testificar de Jesús. No solamente Moisés a través de sus escritos, no solamente la palabra, no solamente el Padre, no solamente Juan el Bautista, sino que usted y yo somos un testimonio vivo de que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo seguiremos testificando porque hemos experimentado ese evidente autoridad, ese evidente milagro, ese evidente autoridad, pero también ese evidente testimonio, el cual hemos experimentado usted y yo. Vamos a hacer una oración en esta hora, hermanos. Vamos a unirnos en nuestros hogares para orar y para interceder. Vamos a hacer un clamor. Yo le invito a que allí en su hogar, en su casa, allí doble sus rodillas si usted puede, cierre sus ojos o de pie, como usted guste, o sentado en su sillón, en el área donde usted está, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, que ha sido con usted, con su familia, y vamos a levantar un clamor también por Matamoros. Te adoramos, Señor, en esta hora.
Gracias porque un día, Señor, tú llegaste a nuestras vidas. Estábamos en esta misma condición como el paralítico, viendo nuestra situación, llenos de dolor, sin esperanza, experimentando muchas cosas adversas, Señor. Pero tú un día te acercaste a nosotros, extendiste tu misericordia a nuestras vidas, extendiste tu amor y tu gracia nos alcanzó. Nos has levantado con tu mano poderosa y has obrado un milagro en nuestras vidas, el milagro de la salvación. Un día nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, en esta hora, porque nos has librado de la muerte eterna. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Podemos disfrutar tus bendiciones, tu palabra, Señor, tus promesas para con cada uno de nosotros. Gracias por cada familia de la iglesia LIM. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha experimentado tus bondades. Bendíceles de una manera especial, Señor. En medio de esta contingencia que estamos viviendo, seguimos clamando. Nuestros hogares se han constituido una casa de Dios y puerta del cielo, un altar donde tu fuego está encendido, donde tu gloria está de una manera permanente, donde tú estás bendiciendo nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia. Tú estás bendiciendo nuestro acostar y nuestro levantarnos. Tú estás bendiciendo el primer pensamiento en la mañana y hasta el último por la noche. Tú has estado con nosotros en medio de esta dificultad. Bendice cada hermano de la iglesia LIM. Bendice cada familia, Señor, de una manera gloriosa. Están en tus manos cada uno de ellos. Suple, Señor. Tú nunca has llegado tarde. Tú nunca, Señor, nos has avergonzado. Tú siempre, Señor, cumples un propósito, Señor, en medio de la espera. Bendice, Señor, a cada familia de la iglesia LIM y a cada hermano que nos está viendo y escuchando en esta tarde. Pero también, Señor, oramos por Matamoros. Extendemos nuestras manos por Matamoros. Quebrantamos nuestro corazón por Matamoros. Nos paramos en la brecha por Matamoros. Bendice esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Hemos escuchado, Señor, a través de la historia, que este Matamoros, cuando se formó, eran estanques, eran depósitos de agua, Señor, y que cuando se formó esta ciudad, Señor, se empezaron a construir casas. Pero también cuando en estos tiempos vienen las lluvias, el agua toma su cauce y llega al lugar donde están esos estanques. Señor, así que tu gloria recorra, Señor, tu presencia y tu gracia recorra Matamoros y llene, Señor, cada estanque, cada colonia, Señor, cada sector de Matamoros. Llénalo con tu gracia y con tu bendición. Así como cuando antes había esteros, estanques de agua, Señor, ahora también Matamoros se convierte en un depósito espiritual, un depósito de tu bendita presencia y de tu gloria. Bendice cada colonia de Matamoros. Obra, Señor, en medio de esta contingencia y en medio de esta enfermedad. Bendice, Señor, la colonia Buenavista. En el nombre de Jesús, tu gracia en cada familia, en cada hogar, en cada negocio, en cada escuela, en los hospitales, en el IMSS, en el ISSSTE. En el nombre de Jesús, tu gracia, Señor, bendiciendo cada hospital particular. Bendice a los doctores, los enfermeros, las enfermeras. En el nombre de Jesús, cada habitante, Señor, de Matamoros sea bendecido por tu gracia y por tu misericordia. Que tu autoridad, Señor, gracias, Señor, sea manifestada en cada vida. Y nosotros como iglesia seguiremos siendo testimonio de que tú eres el Hijo de Dios y que tienes toda autoridad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Iniciamos una semana llenos de la palabra de Dios. Iniciamos una semana llenos de la presencia de Dios. Vamos a seguir brillando. Vamos a seguir siendo de bendición. Vamos a bendecir a nuestra familia todos los días con nuestra oración. Y vamos a seguir clamando por Matamoros y por nuestro alrededor. Sigamos las actividades programadas, hermanos, durante toda esta semana. Por medio del WhatsApp, de inbox, de Facebook. Las actividades que están programadas. Oraciones, vigilias todos los viernes. Sigamos buscando a Dios en nuestros hogares.
no se desconecte de la palabra y de la presencia de Dios durante toda esta contingencia, porque es la clave para poder resistir todo lo que venga. Estamos preparados porque Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Un abrazo de parte de la familia pastoral. Bendiciones abundantes. Dios les bendiga en esta hora.